Bueno, buenos días a todas y a todos. Como siempre, muchísimas gracias por vuestra asistencia a esta rueda de prensa de un Consejo de Gobierno que tiene tres acuerdos fundamentales. El acuerdo estrella, evidentemente, es el proyecto de ley de presupuestos de la Comunidad Autónoma y para eso me acompaña el consejero de Hacienda, Fernando Gimeno, que se extenderá enseguida en la materia. Pero hay dos acuerdos que creo que son de interés también para los medios de comunicación y sobre los que, según me comunican, no tenéis referencia. En todo caso, yo voy a anunciar cuáles son esos acuerdos y ampliaríamos más la información posteriormente. El primer acuerdo se trata del encargo que se hace al Departamento de Economía para que impulse el procedimiento de elaboración de un proyecto de ley de emprendimiento y trabajo autónomo. Como sabéis, en la anterior legislatura ya el Grupo Parlamentario Socialista presentó una proposición de ley que se debatió en el Pleno del día 20 y del día 21 de junio del 2013. Por lo tanto, este proyecto de ley que elaborará el Departamento de Economía se basará fundamentalmente en esa proposición de ley que presentó el Grupo Parlamentario Socialista, además de los trabajos posteriores que el propio Departamento de Economía va a realizar. Y el segundo acuerdo es la toma de conocimiento de un proyecto de ley de venta de proximidad de productos alimentarios. Los dos creo que tienen una gran importancia. Este segundo proyecto de ley tiene que regular la venta de proximidad de productos alimentarios para eliminar fundamentalmente intermediarios y, por lo tanto, que suponga un beneficio a los más pequeños agricultores. Esta es una experiencia ya que existe en otras comunidades autónomas, que existe en otros países europeos y que nosotros queremos regular. Reitero, lo que ha hecho el Consejo de Gobierno es tomar en conocimiento ese proyecto que elaborará el Departamento de Desarrollo Rural. Y, finalmente, el proyecto clave que ha visto el Consejo de Gobierno, como os acabo de comentar, es el proyecto de ley de presupuestos de la Comunidad Autónoma. Para su explicación le paso la palabra al consejero de Hacienda. Muchas gracias, consejero. Buenos días. Un paso más. Después de las tareas que hemos iniciado, que iniciamos desde el Gobierno, desde que se tomó posesión, empezamos a conocer la situación y empezamos a tomar un conjunto de medidas que hoy hacen posible que presentemos este presupuesto. Y digo que no hubiera sido posible presentar este presupuesto si no hubiéramos hecho todo lo que hemos hecho hasta ahora, incluida la presentación de una ley de medidas para mantener y para garantizar los servicios públicos, que está todavía en trámite de las Cortes de Aragón y que también, de alguna manera, condiciona su resultado estos presupuestos. Pero lo venimos diciendo desde el principio. El presupuesto y la realidad de la comunidad autónoma era una realidad complicada desde el punto de vista presupuestario y de la gestión financiera de la comunidad, y partíamos de una situación muy mala. Y digo de una situación muy mala con un déficit muy alto, con muchas partidas que no están en el presupuesto, y adelanto que esto condiciona también este presupuesto. Y ya digo que entre las medidas que hemos adoptado para modificar el presupuesto hasta ahora, para que esté todo en el presupuesto, y aún así no llegaremos a conseguir el objetivo de que esté todo todavía en este año 2015, pues hemos hecho modificaciones hasta ahora de más de 170 millones para introducir gastos de personal y en breve, prácticamente en este plazo de esta semana, sin poder respirar todavía una vez presentado el presupuesto, aunque solo sea confeccionado, haremos otras modificaciones presupuestarias para poder pagar más de 200 millones de euros que hoy no se pueden pagar porque no están en el presupuesto los gastos que deberían figurar en ese presupuesto. Dicho esto, las cifras son espectaculares desde ese punto de vista, que definen perfectamente cuál es la situación de la realidad de la comunidad. Hicimos 170 millones de modificaciones para poder pagar al personal, para poder pagar hasta fin de año al personal, y estamos a punto de hacer ahora otras modificaciones presupuestarias muy importantes por un importe o por una cifra muy importante de más de 200 millones, yo diría, de euros, que dará lugar a una definición intuitiva de cuál es la realidad, muy mala desde el punto de vista presupuestario. Tengo que reconocer que este último tramo lo vamos a poder hacer y ese anuncio que antes del día 4 todas las facturas que no tenían presupuesto
van a ser gestionadas y tramitadas para poder pagar mediante una generación de crédito como consecuencia de la financiación que nos ha llegado también del Ministerio a través de los fondos de facilidad, en este caso concreto, y del FLA, como es conocido a partir del 1 de enero. Quiero indicar con esto que hacer un presupuesto en estas condiciones es muy difícil. Ha sido muy difícil, pero en cualquier caso hemos afrontado esta realidad porque porque teníamos que afrontarla. Y los compromisos que hemos asumido son muy simples, pero muy claros políticamente. Simple en que queremos hacer un presupuesto creíble, por supuesto social, que sea viable y que se aproxime a la realidad. Ya sé que esto suena como obvio, pues lamentablemente no ha sido obvio. No ha sido obvio hasta ahora y ahora va a ser obvio. Va a ser obvio porque vamos a presentar un presupuesto en ese sentido. Y yo solo quiero indicar y voy a empezar por lo que yo creo que posiblemente hay que empezar. El presupuesto total en estos momentos es un presupuesto de 5.129,9 millones de euros. Una cifra que es un 2,3% menos debido a la contención de la deuda y del déficit. Ahora lo manifestaré o lo concretaré. ¿Esto qué significa? Significa, para que no entremos en confusión, que hay que distinguir entre presupuesto financiero y presupuesto no financiero. Es fundamental que se entienda, y digo que se entienda no solo a nivel de comunicación, sino que se entienda por los que, lógicamente, luego tienen que interactuar con este presupuesto en las Cortes de Aragón, porque es muy importante que se sepa perdón, una realidad muy simple desde el punto de vista de la Ley de Estabilidad y de la Ley de Hacienda. Los ahorros financieros no pueden financiar gasto corriente, gasto no financiero. Los ahorros financieros no pueden financiar gasto no financiero. Esto es muy importante y muy lógico desde el punto de vista de las finanzas globales y de las finanzas públicas, porque sería algo así como financiar y endeudarte automáticamente otra vez, lo cual entraría fuera de los parámetros de lo posible y dentro de los límites que tenemos nosotros en este momento. Ahora bien, el gasto no financiero sube un 3%. Esto quiere decir que sube en 140 millones y se vuelve a niveles del gasto entre el año 12 aproximadamente. Digo aproximadamente porque las cifras no coinciden exactamente, pero estamos hablando de esas cifras. Primera realidad, crece el gasto no financiero como consecuencia de que hemos determinado un techo de gasto como consecuencia del conjunto de medidas que hemos adoptado hasta ahora y el conjunto de medidas que nos ha permitido tener ese techo de gasto, que, por cierto, se debate mañana se debate en las Cortes, con lo cual, quiero decir, este presupuesto está rodeado de una ley de medidas que lo condiciona y de una ley de techo de gasto o de una propuesta de techo de gasto a las Cortes que también lo condiciona de alguna manera. Como consecuencia, dentro de este perfil, quiero indicar que el techo de gasto para llegar a los niveles que hemos conseguido en estos momentos es lo máximo posible como consecuencia de dos factores fundamentales fácilmente de entender. El techo de gasto es un instrumento para contener el déficit y contener el endeudamiento. No es otra cosa, en términos muy sencillitos, y lo que pretende ese techo de gasto, de una forma sencilla, es que no se gaste cuando los ingresos que se tienen no sean ingresos permanentes. Es decir, en un momento determinado, que es lo que pasó con la crisis inmobiliaria, había muchos ingresos, pero no eran permanentes y se gastaba mucho. Cuando dejó de tenerse muchos ingresos, se hundió las finanzas públicas en España y en otros países también, pero de una forma muy especial en España. La Ley de Estabilidad lo que pretende es que precisamente no se produzca esa distorsión. Y entonces nos permiten crecer el techo de gasto si creamos ingresos estructurales fijos, es decir, una ley. No hubiera sido posible esto sin la Ley de Medidas para Mantenimiento de los Servicios Públicos. No hubiera sido posible, porque es lo que nos permite crecer el techo de gasto. Y lo hemos llevado al límite de lo posible. No podemos más porque la ley no nos deja, pero además está condicionado por nuestros ingresos. Y nosotros no queremos hacer un presupuesto falso, con ingresos falsos, que es lo que tenemos en este momento, en el año 15. Hay muchos menos ingresos reales que los ingresos que están en el presupuesto. Y el techo de gasto se tiene que calcular con los datos reales de los ingresos y con los datos reales de los gastos y, sobre todo, con lo que no figura en el presupuesto. Sé que es un tema técnico, pero muy importante. Un tema técnico para que se sepa, que quiero dejar bien claro, que hemos llegado al límite máximo del gasto no financiero
y hemos llegado al límite máximo posible de disminución del gasto financiero. De esa compaginación de dos factores definen el presupuesto de una forma fundamental. Uno, porque nos va a permitir hacer política social, que es el objetivo del presupuesto político, y otro, porque nos permite claramente bajar los costes financieros del presupuesto, lo que dará lugar a una situación no conocible en la comunidad autónoma, y es que al año que viene prácticamente no crece el endeudamiento. Digo el endeudamiento global, que es una situación excepcional. Digo, pero ¿va a ocurrir? ¿Y eso ocurre por azar? No, ocurre por el conjunto de medidas que hemos tomado. Por el conjunto de medidas que estamos tomando y, evidentemente, no voy a ocultar que las tomamos en un momento en que el ciclo económico es mejor. Sí. Y entramos a lo fundamental de lo que yo creo que quiero definir en este presupuesto. Este presupuesto es social, sí, lo venimos anunciando desde que llegamos al Gobierno. Venimos anunciando cuáles son los objetivos de este presupuesto. Los objetivos de este presupuesto que, vuelvo a insistir, desde el primer momento dijimos lo que dijimos, es decir, presupuesto para las personas, presupuesto para la sanidad, presupuesto para la educación, presupuesto para la política social, para el ingreso a Aragones de inserción, también para la dependencia, también para la renta básica, presupuesto para la universidad y la investigación y presupuesto para la vivienda social. Eso lo hemos venido definiendo desde el primer momento. Y desde el primer momento hemos trabajado en esa dirección, primero tomando medidas previas y ahora ya tomando medidas presupuestarias porque es lo que nos toca a nosotros hacer. ¿Y hasta dónde hemos llegado? Pues lo voy a decir con absoluta claridad. Para llegar a donde hemos llegado en este presupuesto hemos tenido en cuenta lo que veníamos trabajando nosotros, pero también hemos tenido en cuenta la opinión de los que nos han apoyado para tener en estos momentos al presidente Lambán de presidente del Gobierno. Lo digo porque en algún momento, me han preguntado otras veces, ¿hemos tenido en cuenta las declaraciones de lo que ha hecho el Grupo Podemos? Lo adelanto con rotundidad, sí. Hasta donde hemos podido. Hemos hecho el esfuerzo hasta donde hemos podido para llegar a lo que ellos entienden legítimamente como que es una propuesta para incrementar el gasto social. Me parece defendible perfectamente lo que hacen. Nosotros hemos dicho desde dónde partíamos y hasta dónde estamos llegando. Porque creemos que hay que hacerlo y también, porque no puede ser de otra manera, a lo que nos han sugerido y lo que nos han propuesto los grupos de Izquierda Unida y el grupo de Chunta Aragonesista. Y en estos momentos podemos decir que el presupuesto que anunciamos más o menos, o que se conoció, que partíamos de unas cifras del 3,8% de gasto estrictamente social, hemos hecho un esfuerzo para, de esa posición de gasto estrictamente social, incluir todo lo que eran nuestras prioridades políticas coincidentes con todos los grupos, y hoy puedo decir que estamos en una cifra, en estos momentos, de alrededor de más de 350 millones de euros, y ahora voy a explicar porque el cuadro dice 338 y lo explica muy bien. El crecimiento de salud son 210 millones. Hemos priorizado claramente lo que de alguna manera era necesario priorizar, no solo por política social, sino además por concepto de estabilidad presupuestaria. Si no primáramos a salud, tendríamos problemas de estabilidad presupuestaria también, porque es el que produce más gasto que no está en el presupuesto. Es el que produce más gasto que no está en el presupuesto. Educación, crecen 74 millones de euros. IAS, crece 37 millones de euros. Universidad e Innovación crece 10,7 millones de euros. Vivienda social crece 2,8 millones de euros. Rehabilitación y regeneración de viviendas, que no es toda la política de viviendas, crece 3,5 millones de euros. Eso da una cifra de 338,2 millones de euros. Pero voy y anuncio ya hoy algo muy importante también en ese esfuerzo que estamos haciendo por llegar a las propuestas que se nos están haciendo, sí, pero porque estamos convencidos políticamente también que son correctas. Porque estamos convencidos que políticamente somos correctas. En estos momentos el Gobierno está estudiando, en conversaciones con la universidad, el que el Gobierno se quede con toda la deuda a largo plazo de la Universidad de Zaragoza. Eso es un salto cualitativo en las formas de relacionarse con la universidad, que ya habíamos anunciado que era una prioridad nuestra, pero es además un cambio cualitativo, igual que lo hemos asumido para las corporaciones empresariales que dependen del Gobierno de Aragón, que hemos autofinanciado hace no mucho tiempo, hemos financiado más de 200 millones y hemos trasladado la deuda de la corporación al Gobierno de Aragón, con lo cual alivia la situación de la corporación.
no perjudica al Gobierno de Aragón, porque el Gobierno de Aragón, de una forma directa o indirecta, también financiaba esos 200 millones, porque como no se vendía nada, esperemos que ahora empiecen a mejorar las circunstancias económicas y comerciales de todas las empresas para aliviar también esa presión que se ha producido. Pues bien, la deuda a largo plazo de la empresa es de 14 millones, de la universidad es de 14 millones de euros, y lo hacemos porque lo hacemos compatibles del convencimiento de que eso creemos que ayuda también a articular los acuerdos con los demás grupos, pero por el convencimiento propio del Gobierno, que creemos que es positivo. 14 millones de euros sumadas a la cifra que les he dicho de 338 son más de 350 millones de euros, que espero que sirva para definir una política clara de cara a la universidad, que es lo que más nos importa en este último caso, que es lo que he venido diciendo, y que además sirva para conseguir lo que queremos conseguir, la mayoría que nos vote el presupuesto. Y lo decimos con absoluta modestia, la modestia de un Gobierno que sabe que está en minoría. Pero un Gobierno que está en minoría, pero que ha sido apoyado por una mayoría. Y esa mayoría coincide estratégicamente en los mismos objetivos que el Gobierno y, como consecuencia, hacemos todo el esfuerzo posible para que estos presupuestos sean aprobados. Aprobados. Con lo cual resolveríamos varios problemas importantes, tanto desde el punto de vista político como desde el punto de vista técnico. Y digo que estos presupuestos marcarán el camino de la comunidad autónoma para los próximos 4 años. Para los 4 próximos años. Esta es una de las prioridades que he dejado bien clara, la social. Es lo prioritario de este. ¿Y esto qué significa en la práctica? Pues significa algo muy sencillo. Significa que si hacemos un esfuerzo muy importante, como hemos hecho un esfuerzo muy importante, es evidente que tenemos que pedir también un esfuerzo a quienes no se benefician del crecimiento del presupuesto, como no puede ser de otra manera. Pero esto es hacer política en un presupuesto, es marcar las prioridades. Lo que no se hacía hasta ahora, nunca, se ponía todo en el presupuesto aunque fuera falso. Y luego cuando llegaba el año no se ejecutaban las partidas y daba lo mismo. No, este presupuesto define prioridades políticas y las marca. Unos les parecerán mejor y otros les parecerá peor. Y para marcar estas prioridades políticas hacía falta una ley de medidas para garantizar los servicios públicos, que está en tramitación en las Cortes, con unas previsiones de ingresos que hemos producido como consecuencia de ello, y había que fijar, porque nos obliga la ley, un techo de gasto que no podemos subir hacia arriba como queramos, sino como muy condicionado por nuestros ingresos, como ya anuncié en un momento determinado. No pueden estar nuestros ingresos separados de la realidad de lo que pase en el presupuesto y mucho menos de la realidad de lo que pase en el gasto. Como consecuencia de todo ello, quiero decir que marcamos las pautas para que esto pueda avanzar. Y hay una cosa muy importante que quería resaltar también antes, que era el gasto financiero baja un 36%. Esto es muy importante. Y digo que es muy importante porque nos permite una cosa que es excepcionalmente importante. Normalmente siempre los de Hacienda siempre comparan con las familias para justificar un gasto o para justificar las deudas que tiene uno, si le condicionan o no le condicionan suficientemente toda su política. Pues bien, este año no. Este año no va a condicionar la política, las deudas de la comunidad autónoma con las entidades financieras. Este año no. Digo, porque el coste de los intereses más las amortizaciones dentro de este presupuesto respecto a los ingresos no financieros, que es lo que define la ratio del endeudamiento de los gastos financieros, es del 12,12% en el año 16. Es decir, una cifra excepcionalmente baja, como se denota, como se deriva de la gráfica que se está viendo en el PowerPoint que presentamos. Unos gastos del 25% es una situación dura en un presupuesto. Unos gastos de coste financiero sobre ingresos no financieros del 12% es un dato que es bastante razonable y posible y que creo que comparativamente para la comunidad autónoma mejorará su situación relativa en comparación con el conjunto de las comunidades autónomas. Las amortizaciones disminuyen 331 millones, los intereses disminuyen, las amortizaciones son 331 millones disminuyendo el 44%, los intereses son 194 disminuyendo el 14%. Es decir, nos encontramos en una situación muy cómoda en este presupuesto este año. También quiero decir una cuestión, con nuestros criterios realistas no hemos previsto como ingresos
no hemos previsto como ingresos la venta de activos, no hemos previsto ingresos por venta de patrimonio. Dicho rápidamente, o mejor dicho, hemos puesto una cifra simbólica de 1 millón de euros que seguro que se sobrepasará. ¿Por qué? Porque creemos que hay que lanzar el mensaje claro de que estos presupuestos son reales y, como consecuencia de lo cual, lo que ha pasado estos años es que aparecían cifras más importantes de venta de patrimonio que luego no se ejecutaban nunca, ni en esta Administración ni en otras administraciones. Creemos que es mejor que se manifieste en el presupuesto que no se vende patrimonio y, si se vendiera, bienvenido sea la venta de patrimonio posteriormente, que por supuesto seguiremos intentándolo porque no puede hacerse de otra manera. Los gastos por capítulo, solo quiero añadir alguna cuestión, luego hablaré, o ya por terminar con el endeudamiento, que quizás sea también un dato muy importante, simplemente indicarles que la deuda el año que viene crece la diferencia entre 6.533 millones que terminará este año y 6.685 que terminará el año 16, como consecuencia de lo cual creo que es una diferencia de 147 o 140 y tantos millones de euros. Es una cifra que he saltado, ya disculpo a la que está manejando el PowerPoint al final, para hablar de la financiación al mismo tiempo. En cualquier caso, con esos datos se ve un poco la situación financiera en cuanto al endeudamiento de la comunidad. Esta comunidad tiene un endeudamiento endiabladamente complicado. Y lo digo porque, como se ha utilizado mucho el mercado para financiarse, en estos momentos tenemos dificultades reales serias para transformar esa financiación del mercado en una financiación de fondos, que es lo que nos interesa. Porque la financiación de fondos es muy barata, la financiación del mercado no solo es que no sea barata, sino que además tiene penalizaciones en caso de rescindir la financiación, como consecuencia de lo cual, y además tiene una estructura en el tiempo complicada, porque no se ve por qué existe la estructura que tenemos, pero es la que tenemos, es la que figura en el informe económico-financiero de la comunidad, y tendremos que hacer un esfuerzo muy importante para intentar renegociar, refinanciar todo lo que viene, siempre dentro de los límites de que cumpliendo los objetivos de endeudamiento. La senda gasto por capítulos, lo que tenemos es, simplemente por indicar los datos más cualitativos más importantes, el gasto de personal crece el 8,80%. Quiero aclarar solo una cuestión. Solo crece en términos reales el 1%. Lo digo, el 1% que se ha llegado a un acuerdo como consecuencia del acuerdo que ayer anuncié con las comisiones obreras, con UGT, si me oyen los de UGT, con UGT y CESIF para el crecimiento del gasto del 1%. Nuestra convicción es clara. Creemos que sí que se tienen que producir crecimientos de los gastos salariales ya en estos momentos por razones puramente económicas, ni siquiera por razones puramente sociales, pero fundamentalmente económicas. Creemos que es bueno porque se reactivará la actividad económica y, de hecho, los acuerdos que están llegando sindicatos con empresarios están hablando de crecimientos que van desde el 0,5 hasta el 1,5% como crecimientos de los salarios. Porque necesitamos que se reactive la economía y porque necesitamos que suba la inflación, porque la tenemos muy baja, demasiado baja y con peligro de deflación permanentemente, y se ve obligado el Banco Central Europeo de reactivar la economía permanentemente. Los capítulos los tienen ustedes ahí. Los gastos corrientes crecen el 6,69%, lo tienen allí, y las operaciones no financieras crecen el 3,01%. Pero ese es el dato global que tienen ustedes en todos los comentarios que salen para diversificar el gasto por secciones. Y las operaciones financieras pues bajan un 44%, que eso es los datos más relevantes, digo, en la globalidad de lo que es el presupuesto. Y todo esto, ¿cómo lo hacemos? Lo hacemos persiguiendo el objetivo de la estabilidad presupuestaria. Lo digo porque eso es otra parte muy importante. Es decir, nosotros en estos momentos, próximamente próximamente va a salir el informe de la IREP sobre el presupuesto también de los presupuestos de la Comunidad Autónoma, aunque con buena prudencia, no me extraña, viene a manifestar, entre otras cosas, bueno, vamos a ver cómo terminan los presupuestos y cómo termina la ley de medidas tributarias, cosa que parece una medida razonable antes de hacer un dictamen definitivo sobre lo que va a pasar en la comunidad. Pero yo les adelanto que el objetivo de este presupuesto es conseguir la estabilidad. Conseguir la estabilidad en el año que viene, o por lo menos acercarnos de una forma
muy importante a esa estabilidad. La estabilidad en términos de lo que es el déficit y de lo que es el endeudamiento. Este año rozaremos o estaremos a punto de conseguir estar dentro de los límites del endeudamiento, eso sí, pero el déficit evidentemente no. El déficit estaremos del 1,9 al 2 como mínimo, esa es nuestra estimación, como consecuencia de lo cual tenemos que bajar el año que viene de una forma muy importante el objetivo para conseguir el objetivo de la estabilidad. Por eso, después de haber definido las prioridades que hemos definido, ese objetivo será un objetivo perfectamente viable porque es lo que nos liberará definitivamente de los condicionantes y de las situaciones complicadas que tenemos en estos momentos. Los ingresos los hemos estimado de una forma muy simple. Lo digo para que vean cómo hemos funcionado. El Estado ha estimado un crecimiento de los ingresos tributarios, ha planteado un incremento de los ingresos tributarios de un porcentaje del orden del 6%. Nosotros hemos estimado del 5%. Es verdad que los impuestos de la comunidad autónoma no son lo mismo que los impuestos del Estado, no son los mismos, como consecuencia de lo cual ya les digo que nuestra estimación del 5% es muy realista. ¿Por qué? Porque la previsión de crecimiento del PIB para la comunidad autónoma está por encima del 3,1%, que es el que hemos estimado, y la inflación para la comunidad autónoma prevista, igual que la del Estado, está por el entorno del 1,1 o más por ciento. La suma de los dos es lo que define el concepto de crecimiento nominal de los ingresos y de los impuestos, que da una estimación ya automática del 4,2, 4,3% solo, sin que hiciéramos ninguna estimación. Sí que creemos que se va a producir un crecimiento del consumo, son los datos que prevé todo el mundo, como consecuencia de lo cual entendemos que se producirá una desviación hasta el 5% de los ingresos, que es lo que hemos estimado a la hora de los cálculos que hemos hecho, no como se hacía en otros años, que nunca he sabido cómo se calculaba. Yo creo que se ponían los gastos y luego se ponían los ingresos, pero bueno, no sé si era así, pero parecido. En cualquier caso, en estos momentos los ingresos corrientes ascienden a 4.297 millones, que suponen un aumento del 4%, y los ingresos de capital se reducen y suman 832 millones, que suponen 313 millones menos. Ingresos tributarios, que es lo que les suele gustar, pues miren, la estimación que hemos hecho de crecimiento es de impuestos directos y de indirectos de 94 millones. No esas cifras que se oyen a veces. 94 millones es nuestra estimación de crecimiento de los ingresos. También tengo que decir una cosa, hay una cierta distorsión, porque al comparar con el año 15, ya adelanto que en el año 15 no estaban todos los ingresos. No estaban todos los ingresos porque no eran reales. Como consecuencia estamos comparando cifras muy altas, no reales, con cifras reales que creo que se aproximarán a las cifras que figuran en el presupuesto. En cualquier caso, la estimación de previsión de crecimiento es de 94 millones, un 3,0%, los impuestos directos crecen un 1,38% y los impuestos indirectos crecen un 5,23%. Y en esencia y fundamentalmente este es el presupuesto, pero también acompaña el presupuesto una ley que solo me voy a detener en una medida, aunque no es la única medida importante. Hemos reflexionado sobre el tema en mucho tiempo, y digo mucho tiempo, no poco tiempo, algunos como yo, pues quizá más tiempo que otros, no por nada, sino porque este problema lo conocía desde las versiones del ayuntamiento y de la versión no del ayuntamiento. Hemos establecido en la Ley de Medidas una bonificación en el impuesto sobre la contaminación de las aguas del 60% a los vecinos de la ciudad de Zaragoza, como consecuencia de que los vecinos de la ciudad de Zaragoza pagan impuestos que cobra el ayuntamiento para finalidades que tienen que ver con las finalidades que también utiliza la comunidad en ese impuesto sobre las aguas, de tal forma que ningún vecino de la ciudad de Zaragoza pague más que ningún vecino de Aragón. Ese es el objetivo. Esta bonificación persigue que ningún vecino de Zaragoza pague más que un vecino de Aragón. Después de 9 años de aplicación de una ley sobre antes canon y ahora impuesto sobre las aguas, y que en estos momentos ya existía un estudio que determinaba que la ciudad de Zaragoza se incorporaba al impuesto el día 1 de enero del año 2016. No porque lo haya dicho este Gobierno, porque lo decidió el anterior Gobierno. Esto no es ninguna modificación de la ley, la única modificación que introducimos es establecer la bonificación del impuesto, puesto que si no, se produciría que el día 1 de enero los vecinos de Zaragoza se verían con una subida que nos parece que no es adecuada, puesto que sí que hicieron un esfuerzo en su día también para hacer su depuradora, y en eso ha ayudado a Aragón para que cumplamos los objetivos de depuración. Esto es lo que quería decirles en este momento, hasta este momento. Muy bien. Muchas gracias, consejero. Después de esta prolija explicación de los presupuestos, si hay alguna intervención, pues es el momento.
Veo que hay dos partidas en la clasificación funcional que caen de manera considerable. Una son los fondos destinados a política territorial, que cae un 77%, y a las comarcas, que cae un 36%. Y al mismo tiempo priman a la administración local. Esto es que no les gusta a las comarcas, no les gusta... No, no tiene nada que ver, aunque en este tema no sé si tengo que contestar yo, lo que me diga el consejero, porque es el que más sabe de los temas, pero les voy a decir algo. Hay un anexo en el presupuesto, que dice que va a llegar del presupuesto de la Comunidad Autónoma de Aragón a los municipios, a las terminales de los municipios. En ese presupuesto, que es lo que se llama el anexo, no sé si local, el título exactamente creo que es algo parecido al anexo de lo local, ocurren varias cosas que yo quiero dejar bien claras. Sí que es verdad, y lo quiero dejar bien claro, que se ha querido definir políticamente el objetivo de duplicar el Fondo de Cooperación Local. Sí. Y se pone una cuantía de 18 millones, que prácticamente es el doble de la cuantía que figuraba anteriormente. La siguiente decisión política ha sido muy simple, muy sencilla. Garantizar todos los gastos de personal y los servicios que están gestionando las comarcas en este momento. Todos. O sea, no va a haber ninguna nómina ni ningún servicio que no se siga gestionando. En unos casos, como por ejemplo las escuelas infantiles, se pasan al Departamento de Educación. Digo, este es el caso más simple de definir. Como consecuencia de lo cual, ya les adelanto que en el concepto de política territorial que tenía el anterior Gobierno era un concepto muy singular, porque había 16 millones que no existían. ¡Qué casualidad! Este presupuesto todo es igual, pero bueno, en lo local había fondos estructurales, 3 fondos estructurales o 4, que suponían un importe de 16 millones de euros, que había que deducirlo fundamentalmente de política territorial y de tema de comarcas. Como consecuencia de lo cual, cuando comparamos los presupuestos en términos reales, la modificación no se produce tal. Y además, en este presupuesto incorporamos 10 millones de lo que planteamos como estrategia participativa con fondos líder y con fondos del propio presupuesto, que son compromisos que hemos asumido con los agentes de desarrollo local, se llaman. Los agentes de desarrollo, que son fundamentalmente municipios, Como consecuencia de lo cual, ya adelanto, no ha habido una disminución que tenga ninguna repercusión en términos reales, sí que tengo que reconocer que la visualización de lo que se ha decidido es primar a los ayuntamientos, sí, pero las comarcas que no sean ayuntamientos. En cualquier caso, la posición política del Gobierno la conocen perfectamente. Creemos que los ayuntamientos podrán decidir libremente, nada más y nada menos que sobre 18 millones y no sobre la mitad que lo hacían hasta ahora, y si quieren podrán destinarlo a los servicios que estimen pertinentes, tanto gestionados o no gestionados por las comarcas o como quieran ellos. Creo que decidirán gestionarlos ellos directamente. Como consecuencia de lo cual, ya adelanto que desde ese punto de vista no hay una modificación sustancial de las políticas. Les invito a que conozcan el anexo y verán que en términos reales realmente la diferencia es de 1 o 2 millones, porque hay que quitar del presupuesto del año anterior 16 millones que eran falsos, que eran fondos estructurales que no se sabe de dónde, nunca se aplicaron y nunca existieron. Les podría concretar las partidas, pero ahora en estos momentos tendría que verlas en el presupuesto. Y en cuanto, solo quiero decir una cuestión sobre los gastos sectoriales y funcionales. No todos los gastos sectoriales y funcionales definidos en los presupuestos es un sistema de homogeneización de cuentas a efectos de la Unión Europea y, lógicamente, a efectos del conjunto de las comunidades. No todos coinciden y algunos sí y otros no. Esta es la realidad. La definición funcional de cada una de las funciones, ahí no coincide la que más baja, tiene un concepto muy raro, no la tengo aquí, pero por ejemplo era elecciones, que parece que es social, pues no, es elecciones y elecciones baja, no sé si un porcentaje muy alto, porque era el gasto electoral que está en la clasificación funcional, que la tengo por ahí y que se la podría concretar sin ninguna duda ahora o dentro de un momento. En cualquier caso, la clasificación funcional no en todo caso coinciden con la distribución en nuestras clasificaciones de departamentales y de secciones. Me gustaría preguntarle, ¿la renta social básica está contemplada en el presupuesto y en qué cuantía?
Bueno, yo estos datos espero que se los concreten los departamentos en su momento, pero yo les adelanto lo que creo que por lo que he hablado con la consejera, ella lo explicará mejor en las comparecencias que van a tener de forma inmediata, espero, para explicar este presupuesto. Si continúa su tramitación, por supuesto, si no continúa, pues ya veremos. Y si continúa, ya le adelanto que lo que me dicen es que sí. La renta básica formará parte de ella, por un lado, el ingreso aragonés de inserción, que se integra, lógicamente, en la renta básica, como no puede ser de otra manera, y la renta básica entrará en vigor cuando se apruebe la ley. La ley, yo siendo muy optimista, pues teniendo en cuenta cuáles son los calendarios, yo no creo que esté terminada de aprobar antes de marzo, pero igual me estoy equivocando. Creo que el consejero tiene más en la cabeza el calendario legislativo. Yo creo que hasta marzo no estará aprobada. En el momento que se apruebe la renta básica, sin perjuicio de lo deseable de que vamos a ver qué pasa a nivel nacional con las demás rentas básicas, de las que todo el mundo habla, también los que se presentan a elecciones generales, empezará su tramitación. Y su tramitación, mi experiencia en asuntos sociales me dice, como en todos, que tendrá un periodo de maduración desde que se comience. Es decir, yo creo que con ese tipo de circunstancias, teniendo en cuenta que hay un trimestre que no están en el presupuesto, automáticamente se llegará a los recursos que necesita la renta básica en la ley. Sí, pero es que no existe. Vamos a ver, no existe como concepto. Crece de una forma muy importante los conceptos que se dedican a dependencia, a ingreso aragonés y a demás elementos del IAS, pero como concepto no existe porque no existe ley. La ley, cuando exista, definirá los conceptos de lo que es la renta básica. Le iba a preguntar lo mismo por la ley de Crecen, vamos, dicho de otra manera, crecen 37 millones. Pero 37 millones, si quieres se lo digo de otra manera, 37 y 40 y tantos que tiene el ingreso aragonés, ya lo tendría usted. Hombre, no se va a gastar, pero que no se va a gastar 90, que no es posible. Hombre, tan absurdos no podemos ser. El gasto de 90 es anual. El gasto es anual. Pues si el gasto es anual, ¿cómo me voy a gastar 90 si no tengo el año entero? Digo, es una cosa muy sencillita. Hombre, lo que no estamos dispuestos es a producir un roto en otros departamentos y en otras áreas sociales. Por ejemplo, la sanidad, que aún necesita más, Quiero decir, la racionalidad presupuestaria es lo menos que se puede seguir a este presupuesto que pretende ser real, no falso. Como dijo el presidente Lambán, que en el primer semestre del año que viene quería tener aprobada la ley de capitalidad, ¿hay prevista partida para esa ley? No, para la ley de capitalidad no hay prevista ninguna ley. Primero porque, aparte de que se tenga o no la ley, no quiere decir que existiendo una ley de capitalidad exista financiación inmediata. La ley de capitalidad, igual que lo ha dicho el presidente Lambán, se va a aprobar y se va a acordar en un marco de financiación de los ayuntamientos y de las comunidades autónomas. Ya adelanto que yo sepa, el Ayuntamiento de Zaragoza ha dicho para el año 17, por cierto. La última petición que se me ha comunicado al respecto es que se han puesto de acuerdo todos los grupos para el año 17, con lo cual aún tenemos más tiempo que el que anunció el presidente Lambán. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias.